Policía confirma desarticulación de los infieles. Bonito nombre. Transurbano, el oscuro negocio del desquiciado. Pelea por pasaje, los gladiadores de Quiché. Identidad guatemalteca, todo se reducirá a un número. Río de sangre, no es el apocalipsis, son humanos irresponsables. En el mundo, cárceles de Brasil, sucursales del infierno. Y en los deportes, los aguacateros dicen adiós a la CONCACAF. T13 Noticias. Muy buenas noches, excelente inicio de semana y gracias por su preferencia. Una de las noticias más importantes de la jornada tiene que ver con acciones policiales. Una banda de secuestradores fue desarticulada, Pablo. El secuestro es una de las prácticas más cobardes y sádicas que ha conocido la humanidad. El delincuente vigila, se acerca tratando siempre de no levantar sospechas y en el momento adecuado actúa de manera premeditada. Ocurre el rapto y solo se convierte en un secuestro para las autoridades hasta que los desalmados inician la intimidación contra la familia de la víctima y hablan de dinero, cual si se tratara de cualquier mercancía. El secuestrador negocia el precio de la vida. Los familiares tienen dos opciones: pagar y rogarle a Dios para que la víctima regrese con vida. Y la segunda, no acceder, rechazar la demanda del delincuente y rogarle a Dios por el descanso eterno de su ser querido. Es una práctica que ocurre en todo el mundo, aunque es más frecuente en algunos países. Guatemala no escapa al flagelo. Y hoy la policía logró la desarticulación de una banda de secuestradores. Eran 5 personas las que integraban la estructura, pero sin duda resalta Brenner Aldair Morataya Pineda, de 18 años, alias el Baby. A su corta edad, según la PNC, era el líder de la banda y fue sometido al orden en Chiquimula esta mañana. En enero de 2015, una de sus víctimas fue una mujer de 32 años y aunque usted no lo crea, el novio de esa mujer era parte de la banda, por lo que parece que además de ser infieles, eran desleales. Afortunadamente la mujer está con vida y la policía asegura que con la detención de alias el Baby, la banda quedó desarticulada. Ahora, todo está en manos de la justicia guatemalteca. Y un presunto violador estuvo a punto de ser linchado por una enardecida turba de vecinos de la aldea Los Achiotes en Jalapa. Al escuchar los gritos de auxilio de una adolescente de 15 años, ingresaron a la vivienda y tras vapulear a Edgar Danilo Cruz, ese fue entregado a la Policía Nacional Civil. Se conoció que el hombre observó a la adolescente que se encontraba sola en la vivienda y aprovechando esta situación ingresó al domicilio con intención de abusar sexualmente de la menor. El sindicado fue puesto a disposición del juzgado competente, donde deberá esclarecer su situación legal. Muy bien, en más información, las lluvias y el invierno que se está despidiendo en este año ha causado estragos y daños a 190 viviendas y un total de 942 personas resultaron damnificadas en 3 barrios y 5 comunidades de Poptún Petén, según las cifras oficiales de la Conred. Las lluvias también provocaron el colapso de los drenajes, así como la crecida de algunos riachuelos y la inundación de varios terrenos con distintos cultivos. Como apoyo a los damnificados, la Conred trasladó asistencia humanitaria a las víctimas, tales como raciones familiares, agua pura, atol fortificado, frazadas y otros insumos. Y ya que hablamos del clima, prepárese porque vienen bajas temperaturas para este fin de semana, así que alistar abrigos y una buena taza de chocolate. Las lluvias nos dicen adiós y la época fría empieza a instalarse en nuestro país. Para algunos, la llegada del frío es la mejor temporada del año.
perfecta para lucir suéteres, gorros, guantes y bufandas. Meteorólogos del INSIPUME aseguran que las lloviznas podrían continuar registrándose durante la presente semana, derivado del ingreso de humedad en los litorales. Sin embargo, se prevé que a partir del próximo lunes, un sistema de alta presión incrementará la velocidad del viento y provocará el descenso de la temperatura, oficializando la temporada helada. Se pronostica que hasta el fin de semana el clima se mantendrá cálido durante la mañana, chubascos durante la noche y densa niebla en horas de la madrugada. El primer frente frío de la época pone en alerta a las autoridades que desde ya empiezan a organizarse para habilitar albergues y que las personas que no tienen un techo donde vivir puedan pasar la noche en un ambiente cálido. Las autoridades del Ministerio de Ambiente ponen fin a las especulaciones sobre el por qué el río Samalá se tiñó de rojo. No se trata de un apocalíptico, sino de irresponsabilidad humana. 5 empresas de textiles que operan en jurisdicción de Sunil, Quetzaltenango, son las supuestas responsables de la contaminación del río Samalá. Según las autoridades del Ministerio de Ambiente, se supone que estas empresas no cuentan con estudios de impacto ambiental y han estado funcionando sin los permisos pertinentes, por lo que podrían estar siendo procesadas, señaladas de la contaminación del agua. Las autoridades informaron sobre la existencia de productos químicos y sulfatos que dañan el afluente y se establecerá si es necesario efectuar una denuncia por parte de la cartera, mientras esperan que las empresas presenten el diagnóstico ambiental. Bueno, está la fábrica Cantel, está la tintorería Otoniel y está Representaciones Persa. Sin embargo, se ha seguido visitando a otras tintorerías de cuyos nombres en este momento se me escapan, pero son más de 5 empresitas familiares. La multa que generalmente se aplica cuando no se tiene instrumento ambiental es de 25,000 quetzales, pero estaremos viendo este tema. El pasado viernes, el río Samalá apareció teñido de rojo, alarmando a los pobladores. Algunos pensaron que se trataba de un acontecimiento apocalíptico, pero con la información que han dado las autoridades queda evidenciado que se trata de irresponsabilidad humana. Al volver, el oscuro negocio del... De regreso con la información, el transurbano es un sistema de transporte que prometía aliviar los dolores de cabeza de usuarios y transportistas. Sin embargo, desde que la idea fue presentada en el Congreso de la República, parece que hubo anomalías. Resultó ser un oscuro negocio. El sistema transurbano empezó a tomar forma desde el 19 de marzo de 2010, cuando la Comisión de Finanzas Públicas del Congreso, presidida por el diputado Mario Taracena Díaz Sol, dio dictamen favorable a la iniciativa 4140, conocida como la Ley para el Fortalecimiento y Mejoramiento del Transporte Público de Pasajeros, que establecía mecanismos de exoneración de impuestos para la compra de buses nuevos, así como el sistema de cobro prepago con todo su equipo y licencias. Esto, a pesar que el Ministerio de Finanzas expresó su negativa a esta exoneración de IVA, tasas y otros gravámenes por considerar que esa medida representaría una pérdida para el Estado de por lo menos 700 millones de quetzales. El 7 de junio de ese mismo año fue publicado en el Diario Oficial la Ley del Fortalecimiento y Mejoramiento del Transporte Público de Pasajeros, o Decreto 21/2010, que otorgaba beneficios a los empresarios encargados de implementar el sistema prepago en el país, es decir, del transurbano. El artículo 1 de esa ley establece que se otorga una exoneración de IVA durante 36 meses para que se compren autobuses nuevos para mejorar el servicio de transporte público. En el artículo 3 de la normativa, se exonera del pago de IVA durante 24 meses a los empresarios del transurbano para que compren e implementen el equipo del sistema prepago, GPS y sistema de cómputo.
mientras el artículo 4 de la ley exime del pago de IVA para licencias de software, sistema de control de pasajeros, centros de atención al cliente y call center del sistema prepago en el transurbano. Para todo lo anterior, el Congreso aprobó un aporte de $35 millones, equivalente a unos 270 millones de quetzales, destinados a la compra de equipo y sistema prepago, el cual sí se adquirió, pero nunca se utilizó, y recibió dictamen favorable de la Comisión de Finanzas del Congreso de la República, que en ese entonces era presidida por Mario Taracena, ahora presidente del Legislativo. De los cuales, pues, como muchos se instalaron 500, de un total más o menos de 3.000, y que la diferencia, unos 2.500 sistemas prepagos, están guardados en una bodega de la Asociación de Empresarios de Usos Urbanos sin que se le dé el uso para el cual se autorizó esa compra. La Procuraduría General de la Nación abrió un expediente en el que se investiga la entrega del subsidio a la Asociación de Empresarios de Autobuses Urbanos por un monto de 1.325 millones de quetzales de 2010 a 2015, situación que ya fue denunciada ante el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. Este problema del robo millonario del subsidio al transporte público urbano es más grande que el caso La Línea y más grande que el TCQ, donde hay muchos funcionarios, exfuncionarios, diputados, exdiputados involucrados en esto. Transurbano SIGA, por ser una empresa lucrativa, no debería de haber recibido fondos públicos. Recibió durante casi 6 años un aporte de 6 millones de quetzales directamente para la prestación del servicio, 6 millones de quetzales mensuales durante 6 años. Estamos hablando de cantidades, digamos, que sobrepasan los 240 millones de quetzales. ¿Por qué un sistema de transporte tan señalado y criticado recibió dictamen favorable en un plazo de tiempo tan corto de la comisión que dirigía el diputado Mario Taracena? La falta de mantenimiento y desinterés de sus directivos fueron causando deterioro en el sistema, a tal grado de ver hoy las estaciones y paradas completamente abandonadas, según la opinión de analistas y expertos en el tema del transporte público. ¿Cómo es posible que se haya dado esas cifras millonarias en términos de subsidio por distintas fuentes, cuando esto es un negocio privado? Uno de los ofrecimientos del sistema transurbano fue la seguridad para los pasajeros, con la ayuda de un botón de pánico, el cual serviría para llamar de inmediato a las fuerzas de seguridad. Intentamos pedir auxilio en una parada de bus de Ciudad Real en la zona 12 capitalina. Sin embargo, luego de 30 minutos de espera, nadie acudió a auxiliarnos. Quienes a diario utilizan el servicio del transurbano mostraron su inconformidad con el deterioro del mismo en todo sentido. Al principio estaban los guardias de seguridad en cada parada, después los quitaron porque lógicamente no les pagaban y después los quisieron volver a poner más, pero fue por un tiempecito nada más. Después, ahora si ustedes se dan cuenta y revisan cada parada, no hay ninguna seguridad. Es el servicio irregular. Mayormente en las mañanas hace falta vehículos porque todos andan por el centro, porque hay muy pocos. Un montón de buses que no vienen y muy escasos están. Es una grosería porque en lugar de mejorar el servicio, se empeoró esto. Millones de quetzales sin fiscalización, acciones ejecutadas por exfuncionarios del Ejecutivo y Legislativo y un servicio que cada día se deteriora más. Es el resumen de casi 6 años del funcionamiento del sistema transurbano, que lejos de cumplir con las expectativas, ha defraudado a miles de usuarios en Guatemala. Ante tan evidente caso de corrupción, se desprende una sola interrogante. ¿Qué interés había detrás del entonces presidente de la Comisión de Finanzas del Congreso de la República, Mario Taracena, en aprobar un dictamen favorable en tan poco tiempo?
Se tiene previsto que en pocos días en el Congreso de la República se elija al presidente de ese organismo de Estado para el periodo 2017-2018. Por cierto, muchos le temen a la reelección. Avanza el tiempo y las piezas en el Congreso de la República se mueven. El punto 4 de la agenda legislativa sea la elección de la Junta Directiva 2017-2018. Los oficialistas están listos. Para la presidencia se postula al diputado Oliverio García Rodas, Edgar Montepeque como primer vicepresidente y la diputada Sandra Patricia Sandoval aspira a la primera secretaría. También se habla de la posibilidad de que el diputado Fernando Linares Beltranena pueda dirigir el Congreso de la República el próximo periodo, quien por cierto promete dignificar el salario de los parlamentarios, un arma de dos filos. Mucho se especula sobre el tema, pero definitivamente hay que esperar, porque como todo en la vida, nada está escrito y puede pasar lo inesperado. En este momento se hace lo que se tiene que hacer en un Congreso que ha sido marcado por escándalos y berrinches, y los 158 saben que con la elección del próximo viernes está en juego todo un año de trabajo. En el juzgado de mayor riesgo D se celebró este lunes la audiencia de primera declaración del caso Migración. Se trata de una supuesta banda integrada por 44 trabajadores de la Dirección General. El Ministerio Público presentó como prueba escuchas telefónicas que aparentemente involucran a estas personas en la emisión de pasaportes ilegales. Los audios revelarían el modo de operar. Los trabajadores hacían trato con personas extranjeras, en su mayoría rusos y asiáticos. Solicitaban $3,000 por extender un pasaporte, mientras que el intermediario exigía $200 como ganancia. En este caso, también resalta el RENAP. Sus empleados habrían facilitado de forma ilegal la residencia, ingreso y tránsito y salida de extranjeros. El Ministerio Público lo señala de falsedad ideológica y material, abuso de autoridad, asociación ilícita y tráfico de personas. Dos presuntos pandilleros de la Mara Salvatrucha enfrentan juicio en el Tribunal de Mayor Riesgo A, señalados de cometer 14 ataques armados en contra de unidades de la PNC y del SP, además del asesinato de un agente de la PNC en el 2010. Se trata de César Augusto Boch y Jorge Mario González. En este caso, las investigaciones continúan, ya que aún hay personas pendientes de captura por estos delitos. Y siempre en la torre de tribunales, quien busca demostrar su inocencia es el expresidente del Congreso de la República, Gudy Rivera. Junto al abogado penalista Bernón González, están acusados de tráfico de influencias, presuntamente por a la exmagistrada Claudia Escobar para beneficiar a la entonces vicepresidenta de la República, Roxana Valdetti. En la audiencia de esta mañana declararon varios testigos ante la terna de jueces del tribunal donde se ventila el caso y no se especula sobre el fin de la historia que mantiene al expresidente del Congreso en la cárcel. Vamos aquí, Che, donde ocurrió un incidente que muestra cómo las peleas por pasaje pueden terminar con golpes y viralizándose en las redes sociales. Definitivamente los teléfonos inteligentes se han convertido en el mejor espía de la historia. Esta vez, un pasajero de microbús en jurisdicción de Quiché captó a estos gladiadores en una carretera del departamento en mención. Ellos decidieron arañarse y pellizcarse después que en la prueba de velocidad quedaron empates. Se trata de pilotos y ayudantes que peleaban por pasaje, haciendo carreritas en la carretera, pero obviamente eso pone en riesgo la vida de los pasajeros. Así que decidieron frenar a la orilla de la carretera y resolver las cosas a puño limpio. Algunos pasajeros se mostraron indignados, otros aprovecharon la cosa para divertirse un rato y el resto nunca se percataron de lo sucedido porque seguían durmiendo. Muchachos, trabajo hay para todos. En lugar de esos papelotes, mejoren la calidad del servicio, arreglen las unidades y compórtense de manera adecuada. Claro, eso podría empezar mañana, pero hoy aprovechen la oportunidad de ser protagonistas de este espacio en T13 Noticias. Recuerden,
No cualquiera tiene esa dicha. Estamos de regreso en T13 Noticias. Hoy inició la conferencia Hábitat 3 en Quito, Ecuador. Se trata de una iniciativa en busca de mejorar las condiciones de vivienda de los países miembros. Andrea Orbe trabaja para el canal RTS de la red de noticias Salvavisión y tiene detalles desde el país suramericano. Andrea, buenas noches, adelante. Hola, ¿qué tal, compañeros? Buenas noches. Así es, con movimiento culmina este primer día de conferencia Hábitat 3 organizado por la Organización de Naciones Unidas aquí en Quito, la capital del Ecuador. Bastante intensa fue la jornada que se tuvo esta mañana. Varios jefes de Estado, entre ellos el presidente Rafael Correa, también Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, dieron sus declaraciones esta mañana en el plenario. Ellos hablaron sobre el hábitat en los países, las mejoras que se debe hacer tanto en turismo sustentable, también en economía y entre otros. Se tenía previsto que esta noche el presidente Rafael Correa se reuniera con demás jefes de Estado y varias autoridades, y el día de mañana a las 10 de la mañana se inicia nuevamente esta jornada de conferencias que irán hasta el jueves 20 de octubre. Esta es la información que nosotros tenemos desde Ecuador para nuestros amigos de la red aliada Albavisión. Buenas noches. Buenas noches, Andrea. Gracias por este reporte desde el hermano país Ecuador. Desde enero próximo, olvidar un número podría poner en duda su identidad. Mucha atención porque esa cifra será vital para cualquier trámite. Para muchos guatemaltecos, es molesto tener que memorizar el número de identificación tributaria, su afiliación al IX, su pasaporte, licencia de conducir, empadronamiento, carnet de estudiante de la USAC, licencia de portación de armas y el documento de identificación personal. ¿Es así? Bueno, como si se tratase de una película del futuro o el inicio de una nueva era, el ciudadano guatemalteco será identificado con una cifra que sustituirá a todos los documentos antes mencionados a través del CUI. Es decir, el código único de identificación que aparece en la parte superior izquierda del frente de su DPI. El cambio es parte de lo establecido en la Ley del Registro Nacional de las Personas y empezará a funcionar a partir del 1 de enero del año entrante. Aunque la unificación de los números de identificación les facilitará la vida a muchas personas, sí será un verdadero reto para las autoridades, quienes tienen menos de 3 meses para realizar los cambios en sus bases de datos. Las únicas instituciones y dependencias del Estado que ya implementaron la medida son la Dirección General de Migración y el Departamento de Tránsito, al emitir licencias y pasaportes con el CUI. Y en otro orden de noticias, la presidenta de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia tendrá información y declaraciones más adelante. Por el momento, los pactos colectivos siguen dando de qué hablar en el país. Ahora es en la Dirección de Aeronáutica Civil, donde se están generando polémicas en una citación al Congreso de la República. Las autoridades de esa institución expresaron su preocupación porque el pacto vigente no permite destituir a los trabajadores que han cometido faltas administrativas graves. Aseguran que ha habido robo de combustibles en el Aeropuerto Internacional Aurora, en tambos o en canecas. Esa situación pone en riesgo las aeronaves por la mala calidad de los combustibles. En menos de 15 días, miles de personas abarrotarán los Campos Santos de Guatemala. En el cementerio más grande de la capital ya iniciaron los trabajos de limpieza. Trabajadores del Cementerio General de la capital se preparan para recibir a las personas que visitarán a sus difuntos los días 1 y 2 de noviembre. Junto a algunos voluntarios, aceleran las actividades de limpieza con la finalidad de crear un ambiente agradable.
Estoy haciendo una colaboración, ¿verdad?, para todos, ¿verdad?, para que todos los que vengan pues se encuentren limpios, porque lo que más abunda es la basura, usted. Vienen ellos a adornar y como no hay suficiente trabajadores del Ministerio de Salud, entonces pues nos toca a nosotros ayudarlos a ellos también, ¿verdad?, porque no se dan abasto ellos, entonces el cementerio es bastante grandísimo. En algunas tumbas que por su antigüedad dejaron de cuidarlas, ha brotado una especie de ramillas de árboles y ello provoca que partes del concreto que rodea la lápida se dañen. Mi familia, ella es mi hija, ella es mi nieta, él es un compadre y los hijos del compadre, también el muchacho viene desde Chimaltenango a colaborar a hacer la limpieza. Aquí para allá hay otros también, o sea que agarramos por cuadros, ¿verdad?, a limpiar. El cementerio general se caracteriza por ser uno de los más visitados en el Día de los Santos. Este año se espera cerca de 1 millón de visitantes. Tal y como adelantábamos hace unos minutos, la presidenta de la Cámara Penal, Delia Dávila, se presentó a declarar voluntariamente esta noche al Ministerio Público para aclarar algunas especulaciones que se han dado en torno al caso TCQ. Donde se menciona a una persona con un sobrenombre Fucho dirigido a otra persona con otro sobrenombre Body. Entonces, donde aparece que Douglas le dice que si el señor Monzón le dijo a doña Roxana que si me había hecho un favor a mí. Entonces, esa parte es la que yo justamente vine a aclarar aquí a la Fiscalía voluntariamente. Ellos en ningún momento me han citado, no tengo ninguna sindicación, vine en calidad de testigo porque me interesa aclarar esa situación. Siempre en el mismo tema tenemos la postura del Ministerio Público. Vamos con Francisco Sandoval, fiscal precisamente del Ministerio Público, y sus declaraciones. Cuando el Ministerio Público presentó esos mensajes, lo que quería denotar era cómo algunas personas vinculadas a una organización criminal buscaban al magistrado Charchal para obtener audiencias, para obtener respuestas, es decir, la vinculación de él. De ninguna manera fue en esa oportunidad la intención de exponer alguna situación ilegal en relación a la magistrada Dávila. De hecho, si nosotros tuviéramos algún conocimiento, y no tengo empacho en decirlo, nosotros tendríamos que proceder en contra de cualquier funcionario, de cualquier sujeto que tuviéramos conocimiento que esté involucrado en un hecho delictivo. Hasta este momento no es este el caso de la magistrada Dávila, sino por el contrario, ella se presentó a la Fiscalía a aclarar el contenido de dichos mensajes. El invierno dejó secuelas graves en muchas regiones del país. Los damnificados de Villanueva siguen con la esperanza que todo vuelva a la normalidad, pero el futuro parece oscuro. A un poco más de un mes de la tragedia de Santa Isabel II en Villanueva, los damnificados que permanecen en la escuela Niño Victorioso de ese municipio comienzan a desesperarse por la falta de vivienda y un trabajo que los ayude a salir de la precaria situación que atraviesan. En un principio, 66 personas estaban albergadas en este salón. Actualmente permanecen 44. Hasta el momento se conoce que la municipalidad de ese municipio está trabajando en mesas de diálogo para buscar una alternativa de ayuda para los damnificados y espacios de vivienda. Pero mientras esta se concreta, algunas organizaciones sin fines de lucro siguen ayudando a las familias que quedaron sin un techo. En seguimiento a toda esta crisis que ha pasado a las familias, pues nos hemos apersonado acá para evaluar un poco las necesidades que aún persisten, ¿verdad? Y de acuerdo a una comunicación con las familias, pues hemos nosotros visto cuáles son las necesidades, nos han presentado ahí un listado de requerimientos, ¿verdad? Entre ellos alguna pila que es necesario para, ellos dicen, para lavar la ropa, ¿verdad? Que actualmente lo están haciendo en madera, ¿verdad? En sillas. Son muchas las carencias y necesidades que tienen estas familias, por lo que la ayuda siempre es indispensable. Recuerde que unas manos que dan jamás estarán vacías. Y 3 trabajadoras del Congreso de la República fueron beneficiadas hasta por 3 meses con medidas de seguridad
Esto después de denunciar al presidente del Congreso de la República, Mario Taracena, por violencia en contra de la mujer de manera psicológica y laboral. Y lo anterior debido a las últimas acciones ejecutadas por la Ley de Servicio Civil del Legislativo. Así es, la denuncia en el Ministerio Público continuó su trámite y la Fiscalía de Delitos contra la Mujer consideró que por estos hechos se solicite antejuicio para que el camino quede libre para la investigación. En este caso, la Corte Suprema de Justicia deberá tomar la decisión si Taracena seguirá con inmunidad o no. Y es que el derecho de antejuicio es la garantía que la Constitución Política de la República de Guatemala o leyes específicas otorgan a los dignatarios y funcionarios públicos de no ser detenidos ni sometidos a procedimiento penal ante los órganos jurisdiccionales correspondientes. Esto sería para el caso del presidente del Congreso de la República, que se ha visto envuelto en varios escándalos en los últimos meses, señalamientos por los sindicatos del Congreso de la República, altercados con otros diputados al Congreso de la República, señalamientos y denuncias en su contra, Pablo. Así es, Corina, un año por más polémico y además, recordemos, a pocos días de la elección del presidente para el Congreso de la República, apenas a 4 días de las elecciones, y se da esto, Cori. Así es, y es que reiteramos que en este caso será la Corte Suprema de Justicia la que debe establecer si se mantiene la inmunidad para Mario Taracena o no. Hay solicitud de antejuicio. Así es, con esta información vamos a la pausa, enseguida volvemos con más información. Ahí tenemos, recuerden, es información de último momento, se solicita antejuicio en contra de Mario Taracena. Información de último momento que le llevamos acá en T13 Noticias.